Bueno, vamos allá. Buenos días, tardes, noches. Desde hace ya algún tiempo me interesa especialmente comprender cómo opera el humor y por qué determinadas cosas nos hacen reír. Y esa curiosidad es, en buena medida, la razón de esta presentación. Así que lo que pretendo hacer en este vídeo, conferencia, charla, llamadlo como queráis, es llevar a cabo una aproximación al fenómeno del humor desde diferentes perspectivas, con el objetivo de comprender, sobre todo, cuáles son los mecanismos que desencadenan la risa. Así que a través de las aportaciones de diversos autores analizaremos cómo se ha intentado explicar la comicidad a lo largo del tiempo y de qué manera los recursos humorísticos se manifiestan en formas tan diversas como el chiste, la literatura, el cine o las series actuales. Y cabe decir que no pretendo agotar todos los ejemplos, porque si no estaríamos aquí meses y meses y no terminaríamos. Lo que voy a hacer, como he dicho, es una aproximación a las formas más frecuentes o comunes de humor que vemos en nuestro día a día, ya sea en series, en películas, en chascarrillos cotidianos e incluso en algunas canciones. Vamos allá con la primera teoría. Bueno, Thomas Hobbes, en Leviatán, formula lo que posteriormente se conocerá como la teoría de la superioridad. Según esta perspectiva, la risa surge del sentimiento de triunfo o superioridad sobre los demás. De ahí, como es evidente, el nombre de la teoría. El humor sería, en cierto modo, una forma de afirmación social. Sin embargo, y ahora vamos a sacarle pegas a esta teoría, esta formulación deja fuera una gran cantidad de fenómenos cómicos que no dependen de la humillación del otro. Por ejemplo, la teoría de la superioridad de Hobbes no explica formas de humor como el absurdo, los juegos de palabras y los memes, por poner otro ejemplo, donde no existe una clara reafirmación sobre la otra persona. Y he puesto aquí, a ver, que no me cargue esto. Vale, es que soy novato con el programa de grabación de pantalla. Vale, he puesto aquí ejemplos como Muchachada Nui. Vale, en Muchachada Nui, cuando se interpreta ese personaje de Gañán, que viene a ser una estereotipificación, he dicho estereotipificación, una estereotipificación, ¿esa palabra existe? Qué mal me suena. Bueno, que se alude al estereotipo del Gañán, ¿no? Ahí sí podría compraros que se da la teoría de la superioridad, pero ya con matices. Donde desde luego no se cumple es en obras de teatro del absurdo. En Esperando a Godot, por ejemplo, hay un personaje que está constantemente quitándose y poniéndose una bota. Y eso al público le genera la risa, le hace gracia, claro. Y en La cantante calva, por ejemplo, hay un personaje, o bueno, varios personajes al final de la obra que se ponen a cacarear, se ponen a emitir sonidos completamente incongruentes. Y ahí, claro, podríamos preguntarnos, ¿se manifiesta la teoría de la superioridad tanto en cuanto nosotros como espectadores nos sentimos superiores a ellos porque seguimos manteniendo un lenguaje coherente? Pues no lo sé, se podría discutir. Desde luego, donde no se cumple la teoría de la superioridad es en este meme que os he puesto aquí. Memes de gatos. En internet hay, bueno, todos los que queráis y más. Yo creo que ahí, desde luego, no se da ni una teoría de la superioridad. Puede hacernos más gracia, puede hacernos menos gracia. El humor tiene un carácter eminentemente subjetivo, pero desde luego lo que no me vais a discutir es que aquí, en este meme de este gato, se manifieste la teoría de superioridad. Imposible. No se da una clara superioridad, una posición de uno por encima del otro. Ni de broma. Seguimos. Y nos vamos a la teoría de la incongruencia, formulada por Schopenhauer, desarrollada por Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación. Para Schopenhauer, como decía Rubén Darío, la risa aparece cuando se produce una discordancia entre nuestros esquemas conceptuales y la realidad efectiva, esto es, que esperamos una cosa y sucede otra distinta.
Además, en una línea semejante, Kant define la comicidad como, y lo voy a leer textualmente, la súbita transformación de una espera tensa en nada. Es decir, el momento en el que una expectativa se desinfla repentinamente y la tensión acumulada se libera. Ejemplos tipiquísimos de esto, pues en Padre de Familia tenéis 20.000. Cuando pensamos que va a pasar una cosa o cuando ya estamos cansados de ver algo en pantalla y no deja de suceder. El ejemplo clásico es este, en el que Peter Griffin se cae y se tira como 2 minutos ahí quejándose. Claro, a los 10, a los 20 segundos ya estamos cansados y esperamos que suceda algo, que cambie la escena, pero no cambia. Y eso, aparte de generar desesperación, genera la risa. O este otro fotograma que tengo aquí, eh, que remite al momento en el que Peter Griffin toma, no sé si metanfetamina o anfetas, o no recuerdo qué se mete para el cuerpo. Y está tranquilamente, bueno, intranquilamente hablando con el hijo y en cierto momento le pega un puñetazo, le pega un puñetazo a la pared y luego se arranca un ojo. Pues son ejemplos de esto a lo que alude Kant, ¿no? Seguimos. A ver, que me quito de aquí. Bueno, la tercera explicación clásica es la teoría del alivio o de la liberación, postulada por Freud en el texto El chiste y su relación con lo inconsciente. El psicoanalista entiende la risa como un mecanismo de descarga de energías psíquicas acumuladas. El humor permitiría liberar tensiones que de otro modo permanecerían reprimidas. Bueno, claro, esto es puro Freud. Todo lo que tiene que ver con la infancia postergada, los traumas reprimidos, todo lo que no se deja escapar, al final nos hace sufrir. Y él pone el ejemplo de la olla a presión. Si no nos riésemos, si no aceptásemos la comedia y la carcajada, al final terminaríamos explotando, porque toda esa energía tiene que liberarse. Y al perturbado de Freud lo tengo por aquí. Muy bien, seguimos. Vale. Uy, que me cargo en instalache. Como he dicho, todavía no tengo mucha pericia con el programa este de grabación, así que igual le cago varias veces más. Bueno, llegamos a Henry Bergson. Este señor, en su ensayo La risa, desplaza el análisis de la psicología hacia la estructura misma de lo cómico. En las primeras páginas de la obra, sostiene que la comicidad aparece cuando percibimos una rigidez mecánica allí donde esperaríamos encontrar la flexibilidad propia de la vida. Para que lo entendamos mejor, un tropiezo, la caída o ciertos automatismos corporales resultan cómicos porque revelan una momentánea inadaptación al medio humano. Y esto, por lo que sea, parece hacernos gracia. Yo he puesto por aquí varios ejemplos. Claro, el humor físico, por ejemplo, en tiempos modernos de Charles Chaplin o en las películas de Buster Keaton. O, no sé por qué, me acordé de la escena de Harry Potter en la que tiene que entrar en el andén 9 y 3/4 y él sí consigue entrar y unas cuantas personas, bueno, unos cuantos estudiantes aspirantes a magos consiguen entrar, pero si no recuerdo mal, hay una serie de personajes que intentan entrar, o por lo menos uno, y se mete un hostiazo contra la pared tremenda. Aquí, por ejemplo, sí que podría verse la teoría de la superioridad de Hobbes. Nos reímos de alguien porque nosotros estamos mejor adaptados al medio que él. Bueno, seguimos con Bergson. Claro, más adelante, Bergson identifica diversos procedimientos fundamentales de la comicidad, entre los que destacan la repetición y la inversión. Mecanismos, por cierto, que no se limitan al ámbito físico, sino que pueden trasladarse al lenguaje y a las estructuras narrativas. Este cambio, más que cambio, traslado de lo físico a lo lingüístico es muy interesante porque del mismo modo que la comunicación humana habría evolucionado, se supone, desde formas más gestuales hacia formas cada vez más simbólicas y verbales, también muchos mecanismos cómicos parecen recorrer un camino semejante, de lo exterior
a lo interior, de lo físico a lo lingüístico. Y aquí he puesto, vamos a ver si consigo quitar mi cara de aquí. Aquí he puesto 2 ejemplos de los que me he acordado. Claro, la repetición es un mecanismo cómico constante. Por ejemplo, el típico gag, que también vemos mucho en Padre de Familia, cuando sale el pollo y se empiezan a partir la madre Peter Griffin y el personaje este. O por ejemplo, he puesto un fotograma de Vincent Finch. O sea, no os fijéis tanto en el fotograma, sino en la escena, en el gag que os voy a contar. A lo largo de esta segunda temporada, Vincent Finch hace un chiste en el que, bueno, que él dice que forma parte de una minoría, de un colectivo estigmatizado, que está todo el rato victimizándose y dice, no, pues eso es mazo ofensivo, eso es mazo, en fin, lo que sea, ¿no? Al final, el gag, repetido constantemente, lo que hace es, bueno, pues provocarnos la risa también. Seguimos. Bueno, llegamos a Sperber y Wilson. Estos 2 nombres, para quienes hayan estudiado filología, tienen que resultarles muy conocidos. Sperber y Wilson, en su famosa teoría de la relevancia, explican los mecanismos cognitivos mediante los cuales las incongruencias verbales, eh, explican los mecanismos cognitivos mediante los cuales el oyente tiene que hacer inferencias rápidas para resolver las incongruencias verbales. En este sentido, el humorista rompe las reglas de la comunicación de Grice, que son 4 máximas conversacionales, ¿vale? Aquí hay una serie de conceptos que voy a tratar de explicar. En primer lugar, ¿qué es esto de la teoría de la relevancia? Voy a leerlo textualmente y luego lo explico con mis palabras. En la teoría de la relevancia, los interlocutores son cooperativos porque buscan maximizar la relevancia. El receptor interpreta el mensaje asumiendo que ofrece el máximo de efectos cognitivos con el mínimo esfuerzo posible, mientras que el emisor selecciona estímulos que guían al receptor hacia la intención comunicativa deseada sin exigirle una interpretación desmedida. Bueno, mucha palabrería. Que básicamente el emisor busca maximizar, minimizar, mejor dicho, lo que tiene que decir para que el oyente, el receptor, le entienda perfectamente sin tener que hacer una serie de inferencias que, bueno, que le lleven mucho trabajo, ¿no? Claro, el humorista en este sentido, perdón, el oyente en este sentido tendría que hacer una serie de inferencias rápidas cuando se formula un chiste. ¿Qué es una inferencia? Bueno, pues en vez de decir cierra la ventana que tengo frío, simplemente en una determinada situación decimos uy, qué frío hace aquí. Claro, el receptor tiene que inferir que nosotros tenemos frío y esto le llevará a cerrar la ventana. La inferencia puede entenderse, debe entenderse así, como algo que decodificamos, que está tácitamente dicho, pero que no se dice, bueno, pues de forma verbal, ¿no? Que no se verbaliza. Claro, el receptor inferiría lo que no se dice en el chiste o lo que primero se dice y después se explica. Al principio se generaría una especie de discordancia, pero finalmente el receptor lo entendería. Ejemplo clasísimo de esto, y me vais a perdonar el chascarrillo, el chiste, lo que quiera que sea, pero es el mejor. Van 2 putas en bici y se cae tu madre. Este es el ejemplo clásico, clasiquísimo de inferencia al que se refieren Sperber y Wilson, ¿vale? Después tenemos, como hemos dicho, las máximas conversacionales de Grice, que se agrupan todas bajo un principio de cooperación. ¿Qué dice el señor Grice? Bueno, Sperber y Wilson dicen que el humorista rompe las máximas. Sí, las rompe el humorista, pero también las estamos rompiendo nosotros. A ver, que me hago más pequeño. Las rompe el humorista, pero también las rompemos nosotros
en el día a día. Es que es imposible no romper las máximas de Grice. Esto es una cosa muy fantasiosa de este tipo. Las máximas de Grice son 4. La de cantidad, la de cualidad, la de relación y la de modo. La de cantidad consiste en que el emisor y el receptor se dan la información necesaria. La de cualidad consiste en decir solamente lo que es verdadero. La de relevancia consiste en ser pertinente y la de modo en expresarse con claridad. Dicen Spielberg y Wilson que el humorista rompe estas máximas, pero es que nosotros en nuestro día a día también las rompemos. Vamos, si conocéis a alguien que siga las máximas de Grice al dedillo, estáis ante un robot, porque vamos, ciencia ficción. En fin, sea como sea, el humorista rompe a propósito las máximas de Grice para hacernos trabajar. Nos pone una trampa. Y el cerebro, cuando logra resolver esa trampa, la respuesta fisiológica es la risa. De nuevo, el chiste infame que he hecho antes. O chascarrillo, llamadlo como queráis. No merece ni ser considerado chiste. Van dos putas en bici y se cae tu madre. Pues cuando el oyente hace la inferencia, se ríe. Estoy pensando en otro chiste de estos, que es... ¿sabes qué le dice un sordo a un tonto? Le dices tú a alguien, ¿no? Esa persona te responde, ¿qué? Y tú, ¿eh? ¿Qué le dice? Y tú, ¿eh? Claro, ahí la inferencia es evidente, ¿no? Estás llamando tonto a la otra persona porque tú te estás haciendo el sordo. Son ejemplos muy básicos, pero yo creo que ayudan a entender mejor esto que se está diciendo. Y vamos con el siguiente punto. A ver. Es una verdadera odisea cambiar mi cara del hogar cada vez que cambio de diapositiva. Bueno, en el artículo Ironía, sátira y parodia de Linda Hudson se distingue cuidadosamente entre varios conceptos que con frecuencia se confunden. La parodia sería un fenómeno esencialmente intertextual, esto es, necesita la existencia de una obra previa sobre la que apoyarse y a la que imitar mediante procedimientos irónicos. Ejemplos clásicos, clasiquísimos de parodia. Bueno, pues Scary Movie, Super Hero Movie, Spanish Movie, todas estas películas que llevan movie como segunda palabra. Por ejemplo, en Scary Movie se parodian las clásicas, los típicos slasher estadounidenses, ¿no? En Super Hero Movie también se parodia, bueno, pues Marvel, DC, en fin, todas estas compañías que se dedican a generar superhéroes como si fuesen personajes de un western. Y en Spanish Movie, como el propio título indica, no hay que ser un lince para saber que se parodian las películas españolas. Después, va, que me he ido para atrás. Después tenemos el pastiche. El pastiche, por el contrario, constituiría una imitación neutra o incluso un homenaje, ya lo vamos a ver, sin intención crítica. Y aquí tenemos, por ejemplo, Kill Bill, donde hay muchos tipos de artes marciales que en cierto sentido sí que son un homenaje a las pelis de artes marciales. Según tengo entendido, a Tarantino le flipan las pelis de artes marciales. Le escuché una entrevista a Alex de la Iglesia, creo que era, que se encontró con Tarantino en una comida y estuvieron hablando, bueno, en fin, sobre cine y tal, ¿no? Y le decía a Tarantino que si había visto tal película de judo de tal año o tal película que consistía en realizar artes marciales que solo, en fin, solo conocen 4 personas en un pueblo perdido de la China occidental. Claro, Alex de la Iglesia estaba flipando. Decía, pues no, yo no me he visto esas películas y además creo que el 99,99% de la población tampoco se ha visto esas películas. En fin, Tarantino es un loco de las pelis de artes marciales. También lo es de las pelis de western. De hecho, no lo he puesto, pero Los Odiosos 8 también es un gran pastiche y un gran homenaje a las pelis del oeste. Y tenéis también Pulp Fiction, que, bueno, como el propio título indica, es un pastiche de películas pulp. Las películas pulp son las... Primero fueron
cómics pulp y literatura pulp, es decir, baja literatura, vamos a decirlo así, ¿no? Pelis de ciencia ficción, en fin, pelis policíacas, cómics también eh, policíacos, novela negra. Bueno, pues Pulp Fiction es un homenaje a todo eso. De hecho, Reservoir Dogs yo creo que también lo es. Bueno, y Eres una vez en América ya ni te digo. Y por supuestísimo, la saga de videojuegos Red Dead Redemption, tanto el 1 como el 2 son un pastiche estupendo, genial de las pelis del oeste. Hay muchos ejemplos, muchísimos. He visto por ahí que muchas veces pastiche se utiliza como un término peyorativo y no necesariamente. Eh, no sé, yo cuando veo una peli de Tarantino, cuando juego al Red Dead Redemption, no considero que se esté ejerciendo ninguna burla a esas películas, todo lo contrario, sirven más bien como homenaje. Bueno, vamos con la sátira, que es la que más me gusta a mí. Si consigo quitar mi cara de aquí. Bueno, muy bien, la sátira. La sátira opera de otra forma. Puede servirse de la parodia, pero dirige su crítica hacia elementos extratextuales, es decir, a comportamientos o defectos o vicios presentes en la realidad social. Tenéis Los Simpson, aunque en Los Simpson hay de todo, hay sátira, pastiche, parodia y de todo. Tenéis El Gran Dictador, que sí que es una sátira al uso, y Rebelión en la Granja, por ejemplo, de George Orwell. Pero es que la sátira es más vieja que el catarro y más vieja que las piedras. O sea, ya tenéis la Lisístrata de Aristófanes en la antigua Grecia. He puesto por aquí ya más como homenaje que como sátira real el disco de Anclas de Katakatana y la famosa canción Lisístrata, que está en este disco. Pero como digo, la sátira se ha venido dando desde casi el origen de la literatura y se sigue dando actualmente. Bueno, yo tengo aquí unos cuantos libros satíricos, o de autores, mejor dicho, satíricos. No se ve bien. Es Larra, ¿vale? Larra en el siglo XIX. Tenéis también Los sueños y discursos de don Francisco de Quevedo. Esto ya es siglo de oro español. Tenéis las sátiras de Persio y Juvenal. Y lo que tienen en común, efectivamente, todos estos textos es que critican los vicios de los, bueno, sí, vicios y a veces problemas de la realidad, ¿no? No sé, Larra, por ejemplo, critica la incultura. En Juvenal, que es un autor de Roma, se critica el bullicio y la inseguridad de las calles de Roma. Eh, Francisco de Quevedo lo critica todo, porque es un hater absoluto de la realidad. Bueno, esto de la sátira daría para otro vídeo. Ya llevo 20 minutos grabando y no quiero enrollarme más, así que seguimos. A ver. Bueno, una caracterización, esto lo pongo ya casi de forma anecdótica porque no es tan importante. Ya hemos visto lo que es cada cosa. Una caracterización semejante aparece en el Diccionario de Términos Literarios de Estebáñez Calderón. Él define la sátira como una forma de crítica dirigida contra los vicios y los defectos humanos, mientras que la parodia sería una imitación burlesca cuyo objetivo principal es suscitar la mordacidad, no, perdón, suscitar la comicidad. Y tengo por aquí el satiricón de Petronio, del que me he acordado también cuando estaba haciendo el guión del vídeo. Esto aquí sí hay sátira. Sí hay sátira, mucha sátira de hecho. En la famosa escena de la cena, la famosa escena de la cena, parece una cosa como tautológica. En la famosa escena de la cena de Trimalchionis se ejerce una crítica brutal a la vanidad humana. Es muy guay esa escena además, muy interesante. Trata sobre un liberto que se ha convertido en rico y agasaja a los invitados con un montón de platos completamente fastuosos. Hay un momento en el que llega
un jabalí asado, le abren la tripa al jabalí con un cuchillo, salen volando unos pájaros, cazan a los pájaros, los matan, los fríen delante de los comensales, se los sirven. Bueno, es una cosa completamente alucinatoria, que critica precisamente los vicios de, de los ricos. También hay una crítica a los ricos en las sátiras de Persio y Juvenal. Pero bueno, como digo, eso ya para otro vídeo, porque si no se me va esto a 3 horas y no termino. Seguimos. Bueno, otros recursos del humor verbal. A las figuras que hemos visto anteriormente, o procedimientos, mejor dicho, que hemos visto, pueden añadirse otras figuras igualmente relevantes para el humor verbal, como la ironía, que obliga al receptor a interpretar lo contrario de lo que se dice, o la hipérbole, que exagera determinados rasgos hasta alcanzar lo grotesco. Por ejemplo, ejemplos clásicos y hasta burdos de ironía. Bueno, pues vais con un amigo a comer a un restaurante y le decís, ponle, a este le pones un filete, ¿no? Que le encanta la carne, cuando vuestro amigo, por ejemplo, es vegetariano. O la hipérbole, que es una exageración desmesurada. Llevo 1000 años esperándote. Y aquí había puesto unas imágenes que demuestran que estos procedimientos no son simplemente verbales. Por ejemplo, en esta escena de Los Simpson, le dice Homer a Marge, están discutiendo sobre no me acuerdo qué, y dice Homer, bueno, yo soy un hombre mágico que vive en la calle feliz, en la casa de la piruleta, en la calle de la gominola. Cierra la puerta, la abre y dice, por cierto, pretendía ser sarcástico. No sé si dice irónico o sarcástico. Creo que dice pretendía ser sarcástico. El sarcasmo es una forma, un peldaño, vamos a decirlo así, más allá de la ironía. Pretende ser más ofensivo que la ironía. Bueno, en la escena Homer hace esto porque Marge le está diciendo que tiene que ayudar a la gente y Homer no quiere, no quiere ayudar a nadie. Creo que a Ned Flanders, por cierto. Bueno, da igual. Más ejemplos de humor visual. Mm, por ejemplo, las caricaturas son un gran ejemplo de hipérbole. Si os fijáis en cómo están retratados estos políticos españoles, veréis que algunos de sus rasgos están completamente exagerados. Por ejemplo, fijaos en la napia de Abascal o en la tez excesivamente blanca de Díaz Ayuso. O, por ejemplo, si veis esta caricatura de Kennedy, os dais cuenta de que su morfología facial está extremadamente exagerada y por hiperbolizada, así como su peinado. Bueno, recursos hay muchos, solamente hay que fijarse.